Padre, gracias. Queremos decirte, como decía Pablo, bendito seas tú, Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, Señor. ¿Cómo nos has amado? ¿Cómo nos has encontrado, escogido, adoptado? ¿Cómo tú nos has hecho tus hijos? ¿Cómo tú nos has aceptado? ¿Qué podemos decir, Señor? Y simplemente queremos bendecirte, pedirte que en esta tarde tú derrames de tu espíritu, que reveles estas cosas de tu palabra en nuestras vidas, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, familia, el domingo pasado estuvo Manín dando una introducción acerca de Efesios, la cual decía que es quizá literariamente la obra más grandiosa que se ha escrito en la historia. Y sí, porque el contenido de ella nos deja ver muchísimo acerca de Dios, ¿no? Mucho más que otras cartas. Y en la ocasión pasada, Manín explicaba cómo Pablo dio una salutación, ¿no? Dio un saludo, pero en esta ocasión va a hablar como tal ya de las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué va a hablar de esto? Bueno, creo que es importante recalcar dos puntos muy importantes que dijo Manín. ¿De qué trata Efesios? Efesios trata de que ahora tenemos una nueva relación con Cristo. Y por eso, en los primeros 3 capítulos va a establecer cuál es el origen de esa nueva relación, en qué consiste esta nueva relación, cómo se lleva a cabo esta relación con Cristo. Pero los segundos 3 capítulos va a hablar de cómo debemos responder ante esta nueva relación que tenemos con Cristo. Por eso empieza hablando de una bendición hacia Dios, porque ahorita vamos a ver, Él es el origen de la relación que tenemos con Cristo. Bueno, pero sin más ni más, vamos a adentrarnos en nuestro texto en el verso número 3 del capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok, para empezar, empieza dando una bendición, ¿no? Para poder entrar en el texto, empieza dando una bendición, ¿a quién? A Dios el Padre, ¿no? Está interesante porque primero comienza hablando de una bendición hacia el Padre, pero más abajo habla de las bendiciones del Hijo y más adelante habla de las bendiciones del Espíritu. Pero en cada una de estas secciones que vamos a ir viendo, termina como una especie como de idea central, para la alabanza de su gloria o para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque todo esto nos debe llevar a bendecir a Dios. ¿Ok? Y ahorita vamos a explicarlo con calma. Pero, bueno, ¿cuántas veces has dicho esa palabra, bendito seas? ¿La has dicho alguna vez? Seguro. ¿Verdad? Todos lo decimos. Pero ¿sabemos qué significa la palabra bendito? Bueno, esa palabra bendito que le dice Pablo a Dios, bendito, es un compuesto de 2 palabras griegas, ev y logitos. Ev logitos. Y esta palabra ev, que es la primera frase, es una palabra que se traduce como bien. Y logitos proviene de una palabra griega que es, la raíz es logeo, que también proviene de logos. ¿Te suena? Que se traduce logos como palabra, pero logeo es hablar. Entonces, esta palabra podría traducirse como bien hablar o bien decir. Por eso es que dice bendecir, ¿ok? Pero tiene que ver con una acción de hablar a Dios o hablar de Dios y hacerlo bien, ¿ok? Pero vamos a entrar en el contexto judío. Los judíos usaban la palabra bendecir para 2 cosas primordialmente en su contexto. Número 1, cuando hablamos de que es Dios el que bendice a su pueblo, hablamos que esta palabra bendecir significa reconocer su bondad, sus beneficios, su generosidad, su favor o sus recompensas para con el pueblo. Pero está hablando de algo que Dios hace. Entonces simplemente reconocerlo. Entonces cuando Pablo le dice bendito seas, está diciéndole, reconozco todo lo que has hecho conmigo, ¿no? Pero por otra parte habla de aquel que habla a Dios. Pablo bendiciendo a Dios. Cuando el hombre o el pueblo es el que bendice a Dios, simplemente se usa este término para expresar su gratitud y alabanza a Dios. Entonces son 2 cosas.
La primera es cuando Dios bendice, significa reconocer su bondad. La otra, cuando el hombre es el que bendice a Dios, es alabarlo o expresarle mi gratitud. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Qué interesante, porque entonces se entiende qué es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo está reconociendo, lo está alabando. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y está haciendo esto hacia Dios porque está reconociéndolo como la primera persona de la Trinidad. Porque gracias a Cristo podemos tener acceso al Padre. Y por eso es que Él se dirige al Padre, cosa que no había existido antes de Cristo, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál es la razón de que Pablo le diga a Dios, bendito seas? Porque, honestamente, cuando te despiertas y así, lo primero que haces es abrir la ventana y alzar tus brazos al cielo y decirle, bendito seas Dios, cuando lo hace uno, ¿verdad? Esto tiene que tener un motivo, ¿verdad? Por lo cual dices esas palabras. Y este motivo se encuentra en el verso 3. Dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, la razón de por qué Pablo bendice a Dios es porque él ha recibido la bondad y el favor de Dios en su propia vida. Interesante, ¿va? Una persona solamente puede bendecir a Dios, o sea, alabarlo o darle gracias cuando ha sido bendecido por él, es decir, cuando ha conocido en su propia vida su bondad, sus beneficios, su amor, su generosidad, su gracia. Pero cuando uno no la ha recibido, uno no tiene nada que decirle a Dios. Eso es lo que podemos ver, ¿no?, en el texto. Pero ahora, el punto aquí es que todos los que estamos en Cristo podemos alzar nuestra boca, nuestras palabras a Dios y decirle, bendito seas, te alabamos. ¿Por qué? Porque hemos recibido el favor de Dios. Ahora, creo que eso es muy importante porque entonces nos lleva a pensar, ¿he recibido la bondad de Dios? ¿Y cómo lo sé? ¿Vivo una vida que alabe a Dios o tenga gratitud hacia Dios? ¿No? Si yo tengo una vida así, es porque lo he experimentado, pero si no, es porque aún no lo he experimentado. Y generalmente sucede a través de una vida llena de quejas y de amargura, y más que alabanza a Dios es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí no? Y todo eso, queja, amargura de espíritu, ¿no? Nadie puede hacerlo si no conoce del favor de Dios para con él. Entonces la pregunta es, ¿he recibido su bondad? ¿Qué dice mi vida acerca de esto? ¿No? Ahora, quiero decir también esto. Si has creído en Cristo, has recibido la bendición y el favor de Dios, ¿vale? Y ahorita lo vamos a extender un poco más. Pero nada más quiero tocar este punto. Ok, aquí dice que, ¿no? Pablo está bendiciendo a Dios porque él ha recibido sus bendiciones. Pero entonces, ¿por qué sucede que cuando nosotros lo conocemos y recibimos sus bendiciones, su favor, estamos al principio o en algunas ocasiones bien llenos de gratitud y bien llenos de alabanza y bendecimos a Dios todo el tiempo? Por cualquier cosa pasa la mosca y es como, gracias por la mosca, ¿no? Y gracias por el frío, y gracias por el calor, y gracias por el agua y todo, y es gracias. Pero de repente algo pasa y ya no tengo gratitud ni alabanza en mi vida. ¿Te ha sucedido algo así? ¿Quieres saber qué pasó? Es que dejamos ya sea de recibir o dejamos de reconocer lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas. Dejamos de recibir o de reconocer la gracia de Dios derramándose constantemente en nuestras vidas. Y como no lo vemos, entonces nos empezamos a llenar de queja y de murmuración y de enojo y todo el tiempo con el sentimiento hacia Dios. Ahora, el punto está aquí, te voy a dejar de ponerte un ejemplo. No es que las bendiciones de Dios se hayan ido, las bendiciones están ahí, Dios las ha derramado, pero es como en la paquetería. Joven, ya le llegó su pedido, pásele por favor a la sucursal, ¿no? Ya es tuyo, ya nada más tienes que recibirlo, pero muchas veces no queremos recibirlo. Y yo creo que es porque no queremos ir a Dios. Y yo creo que cuando no queremos ir a Dios es por el pecado, porque el pecado nos avergüenza, porque el pecado hace que no queramos ver a Dios, porque nos da miedo, porque nos causa culpa, ¿no? Como Adán y Eva, ¿no? Que se escondieron y tuvieron miedo de Dios.
Pero gracias a Dios, bendito sea Dios, tenemos primera de Juan 1:9, el Salmo 51, tenemos el Salmo 32, Proverbios 28 y un montón de textos que nos dicen, hey, si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte toda maldad. ¿Sabes? Entonces, lo que quiero decir es que las bendiciones ahí están, pero si el pecado te ha apartado de la bendición, del favor, de la generosidad de Dios, simplemente confiesa tu pecado y reconcíliate con Dios. Bueno, ok. Pero, ¿cómo nos bendijo Dios? Verso número 3. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Me encanta que dice con toda bendición espiritual. Porque esta palabra toda significa que Dios nos ha dado todos los recursos para vivir una vida que exalte o alabe a Dios. Absolutamente todo, lo tengo todo, lo tienes todo gracias a Jesucristo. Todo, no te hace falta nada, porque Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Está súper interesante. Esto entre líneas significa que Dios suple por completo cualquier necesidad, cualquier corazón, cualquier situación. Él la suple. ¿Okay? Pero ahora, chécate lo que dice. Dice que lo suple con toda bendición espiritual. No dice material, sino dice espiritual. Vamos a hablar acerca de esta palabra espiritual, porque Pablo también la ocupa en Romanos 8, por ejemplo, cuando habla de la lucha espiritual. Y algunos creen que tiene que ver con el contraste con las bendiciones materiales, ¿no? También padre las bendiciones materiales, pero wow, las bendiciones espirituales son mucho mayor. Pero muy interesante cómo lo explica mi pastor Alex Aguad, porque dice lo siguiente. En el antiguo pacto, Dios bendecía materialmente a su pueblo cuando ellos guardaban el pacto, cuando ellos obedecían la ley. Y si lo hacían, entonces Dios los bendecía. Era una bendición condicionada a la obediencia. El problema es que Israel falló en guardar el pacto. Pero, así que Jesús vino a hacer un nuevo pacto a través del cual nos bendice, pero ya no a la manera del antiguo pacto, sino un pacto espiritual. Es una bendición espiritual que ya no está basada en la ley, sino que está basada en la gracia del Señor Jesucristo. De hecho, para que nos quede bien claro, dice aquí, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. O sea, que en este nuevo pacto que tenemos, el Señor nos bendice cuando estamos en Cristo. ¿Qué significa esto de en Cristo? Mira, déjame, pon en tu mente una imagen de un arbolito, ¿no? Y imagínate que una persona, esos agricultores, va e injerta una rama nueva en ese árbol. No sé cómo se le haga, pero visto que le rascan y luego le ponen y ahí la amarran y ya, se injertó, ¿ok? Ya que está injertado, esta ramita nueva que está ahí puesta, recibe del tronco todos los nutrientes para poder sobrevivir y dar fruto. Pero lo que está mostrando entonces Pablo es una imagen más o menos similar. Estar en Cristo, así como cuando una rama de un árbol está unida al tronco y recibe todos los beneficios del árbol, así, cuando entramos a una relación en Cristo y estamos unidos a Él, recibimos todas las bendiciones espirituales de Dios. ¿Se entiende la idea? Entonces, estar en Cristo significa estar unido a Cristo, estar en una relación con Cristo. Pero está increíble porque esto no tiene que ver solamente con el hecho de que dos cosas que se unieron, dos personas que se unieron, Cristo y yo, y me uní a Él, y somos dos unidos. No. Esto nos lleva a la idea de la unión que tiene el Hijo con el Padre, que a pesar de que son dos personas, es un solo Dios. Es como el matrimonio, que se casan y ya no son dos, sino son uno. Ya es una sola carne. De la misma manera, al creer en Jesús o al estar en Cristo, ya no es Jesús y yo. Somos uno con el Señor, una unidad, Cristo y nosotros. Qué impresionante concepto, ¿no? En el cual nos explica que estar en Cristo habla de una unidad perfecta. Así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, también nosotros y Jesús estamos siendo uno. Pero cuando somos uno con Cristo, entonces recibimos todas las bendiciones de Dios el Padre, como sus hijos. ¿Okay? La pregunta es, ok,
¿Y cómo entramos a una relación con Cristo? ¿Verdad? Y la Biblia es bien sencilla en esto y bien clara. Pablo lo dice, Juan lo dice, Santiago lo dice, todos lo dicen. Cuando crees en el Evangelio de Jesucristo, en el hecho de que Jesús, siendo Dios, murió por tus pecados y resucitó al tercer día. En la cruz murió Jesús por todos tus pecados. Y cuando tú depositas tu fe en ese hecho histórico de la muerte de Jesús y en su resurrección, en ese mismo momento Jesús te toma y te injerta en Él. Y recibimos todo de Él. Y somos uno con Él al creer en Jesús. Es que increíble, ¿verdad? La pregunta es, ¿estás en Jesús? Porque, o sea, ¿de qué sirve estar hablando teología y decir, pues está muy chido, pero yo no tengo nada que ver con Jesús? ¿Estás en Cristo? ¿O en quién estás unido? ¿A quién estás unido? ¿De quién dependes? ¿De quién confías? ¿Cuál es tu Dios? Si no conoces a Cristo, si no has creído en Él, si no estás unido a Él, el día de hoy te hago una invitación. Ven a Jesús, cree en Él. Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día, y con solo tu fe genuina en el Señor Jesucristo, Él te hace uno. Comienza una relación contigo. Es por fe. ¿Ok? Entonces te invitamos a que tomes este paso. Ahora, otra cosa. En contraste con las bendiciones materiales, las cuales solo nos benefician en el plano temporal, en el aquí y ahora, ¿no? Porque pues un carro y una casa solamente te van a servir aquí. Las bendiciones espirituales nos benefician, pero hay una gran diferencia. Son mucho más valiosas y son mejores que cualquier bendición material, mucho más valiosas. ¿A poco? O sea, a todos nos gusta que nos regalen un suétercito, una chamarrita, no sé, una camisa, ¿verdad? Ropa. Pero eso lo puedes comprar. Así que para eso existe Mastercard. Pero comprar el abrigo de Dios para tu vida, la protección de Dios, no se puede comprar. Son cosas que son incomparables, mucho mejores y más valiosas. Y lo increíble es que Cristo te las da cuando crees en Él. O sea, me encantaría, o sea, creo que muchos dicen, no, para mí me encantaría, me vendría bien un carrito, ¿no? Pero, ¿sabes? Él te ha dado un caminar con Cristo. Y puedes caminar con Cristo. No tienes carro, pero vas caminando con Él. ¿No se te hace mejor y mucho más valioso eso? A mí me encantaría también una super mega casa, ¿no? Así en Paique, ¿no? Pero qué mejor cuando sabemos que tenemos una casa en los cielos. Son cosas incomparables, mejores, inigualables, y que no perecen en este mundo. Son eternas, ¿verdad? Pues qué gran contraste cuando Pablo dice, tenemos las bendiciones espirituales en Cristo. Entonces déjame cerrar con esto, mi familia. Un punto más. Y provienen de los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Que aunque estamos aquí en la tierra, realmente nuestra fortaleza y poder provienen de lo alto, ¿no? Nuestra bendición no proviene de aquí, proviene de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? Y, ¿sabes? Te voy a decir una cosa también. Dios el Padre es el origen de las bendiciones. ¿Cuántas veces nos fastidiamos y frustramos de encontrar bendición en cualquier otra cosa que no es Dios? Siendo que Dios te da lo mejor de lo mejor. Qué increíble. Pero entonces, déjame decirte para cerrar este punto, te decía, si estás en Cristo, entonces tienes las bendiciones de Dios. ¿Has creído a Cristo? Tiene las bendiciones de Dios. A ver, como que no los escuché, ha de ser porque se echaron unos buenos chilaquiles. ¿Estás en Cristo? Tienes la bendición, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Un punto nada más para pasar al siguiente. No midas tu bendición con las cosas materiales. Mira las espirituales y alaba a Dios y dale gracias. Porque ¿cuántas veces medimos el que Dios, o sea, vemos que no tengo como mucho? Dices, no, pues ahora sí estoy bien escaso, no, pues ahora sí no hubo bendición, ¿no? Ajá, y el perdón y la gracia, ¿no? Y la restauración y la fortaleza en tu ánimo y el denuedo y todo eso, ¿eso qué? ¿No cuenta? Claro que cuenta y es mucho más valioso que puedas decir, a pesar de que estoy
así, flat. Dios me ha bendecido y Dios me bendice y Dios está conmigo. Qué impresionante. Entonces no midas tus bendiciones con las cosas de este mundo, pues. Pon tus ojos en las cosas celestiales. ¿Qué cosas espirituales te ha dado Dios y que te ha mostrado últimamente en su palabra? Su perdón, su amor, su gracia, su restauración, su dirección, su consuelo, su ayuda, su fortaleza. Piensa en eso y alaba a Dios. Por eso Pablo ahora ya entiendo que dice, bendito seas. Pues claro, como sí, no tengo nada, pero ¿sabes qué? Te tengo a ti. Eso no lo puede decir Luis Miguel, ¿no? Porque entendía que no podía llenar su corazón ni con 20,000, no sé, mujeres. Pero nosotros podemos bendecir a Dios. Te tengo a ti, Dios, ¿no? Te tengo a ti y no tengo nada. Bueno, bendiciones espirituales, celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A partir de este versículo va a empezar a describir 3 bendiciones de Dios, no solamente para Pablo, sino para la iglesia. Recuerda que Pablo está escribiendo Efesios, y Efesios no era una iglesia donde había puros judíos. Era un lugar donde se congregaban de todo, gentiles y judíos, no judíos y judíos. Y estas bendiciones son para toda la iglesia. ¿Eres parte de la iglesia? La bendición es para ti. Entonces fíjate, la primera dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso está muy complicado de explicar y de entender. Y yo honestamente te voy a decir, no lo sé cómo explicarlo, pero al menos voy a tratar de decir esto, a ver si te hace sentido en algo. Si no, pídele a Dios sabiduría. Nosotros decidimos creer. O sea, creo que la elección es un fundamento bíblico. Tiene fundamento. Hay pasajes en donde nos insta a creer, a depositar nuestra fe en Jesús. Entonces, por supuesto que la elección, la doctrina de la elección es bíblica. Pero en este pasaje, Pablo pareciera que está enfocándose en el otro lado de la moneda. En este pasaje nos enseña que antes de nuestra elección estuvo siempre la suya primero. Decía mi pastor Alex, dice mi pastor Ibert, cuando entres al cielo vas a decir, wow, gracias a Dios que elegí, y te vas a encontrar un arco que dice, pero yo te elegí a ti primero. Es como cuando Jesús dijo, no os elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes y los he escogido para que lleven mucho fruto. Entonces date cuenta, ¿no? Si yo puedo elegir por Dios es porque Él a mí de antemano me había elegido. Ahora, esto está bien importante porque lo escribe Pablo. No es que esté anulando la elección. Creo que en la iglesia, en Semilla, al menos tenemos este balance. Creemos que existe una elección, pero también creemos que existe una predestinación o una elección divina. Ambas cosas. Y que no se pelean, sino que se complementan. ¿Cómo? La verdad, no lo sé. Pero sí la Biblia establece las dos como cosas doctrinalmente correctas. Pero en este punto, si Pablo está enfatizando que Dios es el que salva, es para que tú y yo sepamos que la salvación y toda la obra redentora es una obra de Dios. Si tenemos una nueva relación con Cristo, ¿no?, es gracias a que Él hizo la obra, no el hombre. El hombre no tiene mérito, sino que Él es el que nos buscó, Él es el que nos escogió, Él es el único que tiene poder para hacerlo, no el hombre. Yo puedo decir, acepto si quiero, lo creo, pero el que tiene poder de salvarme es el Señor. Y en eso está glorioso. Porque tú y yo no tenemos capacidad para salvarnos. No tenemos capacidad para tener vida eterna y perdón de pecados. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo podremos hacerle para comprar el perdón de Dios? ¿Qué tantas cosas crees que deberíamos hacer para que Dios nos perdone? Y tú dices, no, pues ser perfectos. ¿Y lo podemos hacer? No, ya no lo hicimos. Ya pasaron 42 años de mi vida atrás. Ya no. Sí tengo 42. Ya no se puede. Ya no fui perfecto, ya no lo logré. No tenemos el poder. Aunque queramos a partir de hoy, ya no se puede. Sino que el que tiene el poder para hacerlo es Dios.
Y déjame decir esto, si hoy vienes pensando, no sé si Dios me va a perdonar, déjame decirte, Dios tiene poder para perdonarte, poder para extender su gracia. Es Él, no tú. Él lo quiere y lo puede hacer. Ahora, muchas veces surge esta pregunta, oye Josué, ¿y cómo sé si soy un elegido? ¿Te has pasado esta pregunta por tu mente? ¿No? Pues elige creer en Cristo y entonces te vas a dar cuenta que Cristo te eligió antes. Es la única manera en cómo lo experimentas. Ahora, si no quieres creer en Jesús, entonces tengo que decirte algo, no eres elegido. Y si tú te enojas, entonces, o sea, si tú te enojas por no ser elegido, entonces, ¿por qué no mejor eliges creer en Cristo? Y así ya no vas a estar enojado. Bien sencillo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cree en Jesús el día de hoy. Ahora, decía Spurgeon, este famoso predicador del siglo XVIII, lo que más me aturde, no es pensar que Dios no eligió a unos. Lo que más me aturde es pensar por qué me eligió a mí. Porque honestamente no somos mejores que nadie. Hasta luego somos los peores. A lo vil y menospreciado escogió Dios y lo que no es, para avergonzar a lo que es. ¿Por qué me escogió a mí? O sea, Abraham, ¿por qué Dios insistía en bendecir a Abraham y cuidar a Sara y guiarlos y darle las promesas si Abraham era como era? ¿Por qué Jacob? Jacob, el hombre engañador desde el nombre, pues, ¿no? Sí, imagínate que te llamaras usurpador, ¿no? La chica es la usurpadora. Imagínate eso. Y aún hasta en el nombre, y ahora imagínate que toda tu vida así es terrible y que veas que una y otra vez Dios está insistiendo. Provisión, bendición, sanidad, prosperidad, ayuda económica, fortaleza. Y dices, pero ¿por qué? ¿Qué hice yo para que tú hagas bien conmigo? Ese es el punto. Ese precisamente es el punto. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Dime si esto no es una gran bendición el día de hoy. Que puedas reconocer delante de Dios que te amó, que te escogió y no fue por lo que eres. ¿No te dan ganas de decirle bendito seas Dios? ¿Verdad que sí? Eso es a lo que se le llama gracia. El favor inmerecido de Dios para con nosotros. ¿Has conocido la gracia de Dios? ¿No? Qué impresionante. ¿Por qué tiene Dios que bendecir a un pecador como yo que nada más hace todo mal? Decía un cuate, puras fallas conmigo. Y Dios dice, bendecido, 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 bendecido. Pero Dios, ya te dije que no me caes bien y aún así, bendecido. No sé por qué. Lo único que puedo decir es gracias. Alabado sea mi Dios. ¿Cuál es el propósito? El propósito no es que nos quedemos en la misma condición. El propósito es la santidad. ¿Y cómo lo hace Dios? Ahí dice, ¿no? Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces no nos escogió así como somos para dejarnos igual, porque uno podría pensar, pues entonces si a mí me escogió así como soy, pues entonces pues no importa lo que yo haga, ¿no? No, sí. Porque Él te escogió, no solamente para dejarte igual, te escogió para volverte santo. De hecho, lo empieza a hacer cuando crees en Cristo. Cuando crees en Cristo, Él te hace santo. Ya te apartó, ya te hizo santo. Pero después de que creíste en Cristo, empieza todo un proceso en tu vida cristiana llamada santificación, en la cual Él te va volviendo a su imagen hasta que te conviertas como Él. Puro, santo, totalmente apartado, ajeno del pecado, entregado a la obediencia y a la fidelidad a Dios. Un hombre y una mujer que en verdad alaben a Dios, ¿no? Ese es el propósito, familia. Como si estuviera diciendo aquí, ¿tú sabes qué tienes que hacer? Pues si Él te bendijo escogiéndote, vive en santidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, un punto. ¿Para qué nos escoge? Para estar con Él. ¿Para qué nos santifica? Para estar con Él. Eso es lo que Él quiere. Más que vernos así, uy, que me quedó súper bien. No, es para estar con nosotros. Por eso nos perfecciona y nos cambia. Último punto, familia, para pasar al siguiente, es que si Dios te ha elegido, muéstralo. Pero te voy a decir una cosa. No en discusiones y debates acerca que del arminianismo, que del calvinismo y demás cosas, familia. La piedad y la santidad se demuestran a través de una vida
en santidad. O sea, yo sé, todo eso que lo estamos diciendo aquí no es para que después salgas de aquí y digas, yo creo en la elección, sí, pues yo en la predestinación, ¿cómo la ves? No, es para que adores a Dios. No es para que discutas, por favor. Nosotros no creemos aquí en Semilla que debamos de irnos a ninguno de los dos extremos, solamente a la elección o solamente a la predestinación, sino que creemos que los dos son bíblicos. Y yo debo de, lo que más importa es amar a mi hermano, no estar discutiendo a ver quién tiene la razón acerca de estos temas que no tienen ningún sentido y lo único que provocan son divisiones entre las familias, entre la iglesia y demás. Bueno, siguiente punto, ¿con qué nos bendijo el Señor? Nos adoptó, fíjate en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La segunda bendición es que nos adoptó, pero ¿cuál fue el motivo? Su amor. ¿Por qué me ama Dios? ¿Por qué te ama Dios? Bueno, es más fácil que lo entiendas cuando ves al prójimo, no a ti mismo, porque a lo mejor dices, yo soy una chulada. Pero ves al prójimo y dices, no, ¿por qué lo amaste? ¿No? Pero no, pregúntatelo de ti mismo, siendo honesto, ¿no? ¿Por qué me amó Dios? Simplemente dice que te amó. Así es el carácter de Dios, es amor. Allá adelante dice que fue por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. A ver, dile algo. Es como cuando alguien te regala algo. Te traje esto. Ay, no, agárralo, o sea, pero es que, ya, tenlo. O sea, nada más tiene tu manita y ya. Pero luego, ¿cómo se nos da, verdad? Decirle al Señor, no, Señor. Pero bueno, eso fue su amor, te amó y te eligió porque Él quiso. Ahora, nos adoptó en amor habiéndonos predestinado. Significa, en un contexto quizá en esta carta, habla de la iglesia. O sea, significa que todo aquel que está en Cristo, que está injertado en Cristo, Dios ya lo había predestinado para formar parte de su familia como su hijo. O sea, no solamente te añadió para ser una persona ajena, sino como su mismo hijo, como parte de la familia. Eso es lo que nos expresa esto. Y de ninguna manera habla de alguien inferior, porque de repente se tiene ese concepto, es que es adoptado, ¿no? Y se habla como algo despectivo. Pero déjame decirte que la adopción en la Biblia no es algo despectivo, sino completamente lleno de valor y significado. ¿Por qué? Porque aquí una persona que no merecía y que no podía ganarse la salvación, ni el amor de Dios, ni la gracia de Dios, ni el regalo de ser parte de su familia, ha recibido el privilegio y el derecho de un hijo legítimo de Dios. O sea, aunque tú y yo no somos judíos, no pertenecíamos al pacto ni al pueblo de Israel, por la fe en Jesús, por estar en Cristo, entonces hemos recibido todos los privilegios y derechos de hijos legítimos. ¿Cuánto valor hay en eso entonces? No es como, los hijos reales y los hijos adoptados. No, ellos también tienen parte en la mesa. Y se les sirve la misma cantidad de albóndigas. ¿Verdad? Y así. Tiene todo, la misma herencia, el mismo amor, el mismo afecto, la misma protección, la misma dirección de un padre para con sus hijos. Ahora, ¿no te da motivos para bendecir a Dios sabiendo que tú no merecías ni yo merecía ser adoptado como hijo de Dios? Y que de repente, quién sabe cómo, dice Marcos Vidal, ya estamos aquí, como sus hijos. Qué impresionante. En Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, lo que está diciendo es que es una obra de Dios, por medio de la fe en Cristo. Entonces, qué increíble, ¿no? Que Dios nos adoptó. Oh, impresionante. Puedo decirle gracias papá, Abba Padre, ¿verdad? 3, verso número 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí hay un tercer punto. Nos acepta. Número 1,
nos escogió. Número 2, nos adoptó. Y número 3, nos aceptó. Ahora, ¿le has hecho algo feo a una persona? Así una cosa realmente gacha que dices, híjole, ahora sí se me hace que no me va a perdonar. Y te acercas con esa persona y le dices, oye, quiero decirte algo. Pasó esto. Y no, hombre, se enciende la cazuela, bro, ¿no? Bien gacho. Y uno pensaría, me va a recibir, me va a aceptar. No, ya no, me va a rechazar, me va a hacer a un lado, me va a dejar fuera, me va a correr, me va a dejar dormir en el sillón. Si bien te va. O en la azotea. Y que de pronto te diga esa persona, no te preocupes, yo te acepto. Eso tiene valor cuando entendemos quiénes somos en realidad. Que Dios nos acepte siendo como somos, siendo tan pecador, ofendiéndolo tanto, porque nosotros ofendemos a Dios una y otra y otra y otra y otra vez. Él insiste en bendición, bendición, bendición. Nosotros insistimos en maldición, maldición. Y el bendición, y aún así nos acepta. ¿Por qué es que Dios nos ama tanto? ¿Por qué nos acepta así como somos? Sin duda, aquí está la respuesta en el verso número 3, ¿verdad? En Cristo. Es por eso que nos aceptan, porque estamos en Cristo. Es decir, estamos unidos a su Hijo y nos ve como si fuéramos su mismo Hijo. Por eso nos aceptan, porque estamos unidos a Jesús. Entonces no es por nuestros méritos, familia, no es que tú digas, ahora sí me estoy portando re bien, ¿eh? Papá, bendíceme. Nada. Es porque estás en Cristo, no es por tus méritos. Ahora, ¿qué significa esto? Que entonces como me acepta tal y como soy, significa que puedo vivir exactamente como yo quiero. Tampoco, ya lo dijimos ahorita, no. Porque si pensamos, pues así Dios me acepta tal como soy, entonces significa que esos frutos no hablan de una unión con Cristo. Porque como dijera Cristo, el árbol malo no da buenos frutos y el árbol bueno no da malos frutos. El malo da malos y el bueno da buenos. Así que una persona que cree en Jesús no va a decir, puedo hacer lo que quiera. Ese es un fruto de la carne, ¿verdad? Sino que es una persona que a lo mejor puede reconocer, ok, sí, pequé, pero no quiere eso en su vida. Sino que está más bien buscando arraigarse, echando raíces para que entonces pueda haber un fruto en su vida. Entonces sí, definitivamente la respuesta es, ¿puedo hacer lo que yo quiera? ¿Porque Dios me recibe como soy? No, por supuesto que no. Y si tú estás pensando en eso, te invito a que conozcas al Señor, que tengas una relación verdadera con Él y vas a darte cuenta, ya no puedo hacer esto. ¿Y cuál es el propósito en el verso 6? De que sepas que eres acepto para alabanza de la gloria de su gracia. Porque ¿cómo se llama al hecho de que Dios te hace bien, aún tú haciéndole mal a Él? Gracia. Eso es la gracia, cuando te da lo bueno cuando tú le has hecho lo malo. Eso es gracia. Pero aquí dice, no es poca. Es para que alabes la gloria, la majestad, lo enorme, enorme, enorme de su gracia que ha tenido para contigo. Por eso hay otros versículos como ese que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y tú, te ha pasado que pecas y que te sientes de la patada? Dices, no, ya Dios ya no me va a aceptar, me siento mal, no sé qué hacer, no, ya fue todo, mejor me voy. Y que la buena noticia es, no. Él te ama. No va a dejar de amarte, no va a dejar de bendecirte, no va a dejar de cumplir sus promesas contigo. Tú eres como Abraham, como Isaac y como Jacob para Él. Tú eres como su Hijo Jesucristo. Él es fiel contigo y lo va a hacer. ¿Para qué? Para que alabes la gloria de su gracia. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y adoramos al Señor?